Bueno, buenos días, queridos compañeros, maestros que están por aquí de la parte del personal docente. Me siento de verdad muy agradecida con Dios, con la vida y con todas esas personas que hicieron que yo esté en este lugar en el que estoy ahora. Porque todos, desde que estamos pequeños y acudimos, antes no existía el jardín de niños, pero ahora sí, ¿verdad? Desde ahí dependemos de la mano de un maestro. Y de verdad, yo no sé de qué manera agradecerle a todos mis maestros que desde el primer momento que pisé un aula siempre han sido mis conductores de mano y que me han llevado, a llegar a este lugar donde me siento orgullosa, donde me siento vanagloriada por amar mi carrera, por ser maestra de vocación y les invito a todos los demás y con mucho respeto que sientan el ser, la cosa hermosa de sentir en nuestra sangre el fervor de ser maestros, de ser conductores de la niñez, de los jóvenes, de los adolescentes, porque somos una parte importante, todos dejamos un granito de arena o un granito, una semillita en cada uno de nuestros miles de alumnos que han pasado por nuestras manos. Es hermoso encontrar ahorita en los tiempos de ahora que te reconozcan desde que fuiste maestra de prácticas y que estés en la mente de esas personas. Creo que para mí no hay más satisfacción ni cosa más de sentirse orgulloso, esos reconocimientos de esas personas que de alguna manera nos recuerdan en qué etapa fuimos maestros con ellos. Yo estoy también muy, ahora sí, como dice la compañera Irene, que fue la primera persona valiente que pasó, de verdad no encuentro las palabras para decir el agradecimiento de todos ustedes, que mis compañeros aquí de lucha, y que a través de la vida, jóvenes, la lucha no termina cuando termina un movimiento. La lucha se percibe y se persigue durante toda la vida hasta que uno fallezca. Eso es trascender, eso es darle a la sociedad los pocos o muchos conocimientos que adquirimos de la vida, porque no hay mejor escuela que la escuela de la vida. Y de verdad eso en ningún lugar lo vamos a encontrar. Cuando salimos de una escuela normal o de alguna carrera, nos enseñan todo lo temático de lo que es el conocimiento. Pero cuando nos hacemos líderes o cuando nos hacemos dueños de esta profesión, a través de la experiencia, de los errores, ¿verdad?, que vamos aprendiendo y todo eso. Entonces, yo he trascendido, gracias a Dios, los compañeros que me antecedieron, desde el compañero Gilberto, siempre reconocidos como grandes personas, grandes líderes. Mencionaba a la compañera Clara, ella también una gran líder. Mencionaba al compañero Rubén Blanco Rodríguez. Y solamente hay una pequeña aclaración, espero no herir susceptibilidades, Panito, pero dice mi compañero que él llegó en el 76 a la normal, estaba yo creo fresco por llegar, no sé, ¿verdad? Pero mencionaste el movimiento de rechazados, que fue el segundo, que fue el más grande por la población y todo eso, pero aquí están mis demás compañeros que no me dejan mentir. El movimiento que trascendió más fue el 1977, cuando la escuela se hizo federal y se le quitó lo experimental, porque lo acaban de decir los compañeros que me antecedieron, que la normal se iba a cerrar, porque ese fue el compromiso. Se va a federalizar, pero terminan de primero a cuarto y punto. En ese entonces surgió
ese gran líder, el maestro Rubén, que era exalumno, era alumno de la normal, y que ya durante los movimientos de la federalización y otras cosas que por ahí con los campesinos, etcétera, siempre estuvo aliado con Vin Flores, con el maestro Guillermo Franco, que todavía vive, gracias a Dios, y que también se le debe mucho. Él fue seguidor de esas personas y le quedó ese aprendizaje. Entonces dijeron, ya no va a haber nuevos ingresos. De hecho, no se otorgaron fichas. Sin embargo, se hizo el movimiento de rechazados, que fue el primer movimiento después de la federalización, ¿sí o no? Entonces fue el primer movimiento, y por eso a nuestro grupo le pusimos el glorioso Grupo E, porque fue el que abrió, o fue un parteaguas para que la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla continuara hasta la fecha, compañeros. De ahí, gracias a Dios, que bueno, nos siguieron los ejemplos, como dice el compañero, muchos hermanos de los que habíamos ya vivido en el movimiento del 77, el primer movimiento de rechazados. Hubo después hermanos de esos compañeros que llevaban esa sangre, ese fervor, y afortunadamente entonces ya estaba Juan, porque cuando a nosotros nos dieron la autorización para el grupo, pues el compañero Rubén fue, con lo que decían los compañeros, fue aprendido, desaparecido por años, golpeado, lo desaparecieron. Tuvimos la fortuna de encontrarlo después de 40 años, pudimos localizarlo. Sus papás le ponían ofrendas cada mes, cada año de mes de muertos, le ponían ofrenda porque él totalmente desapareció. Entonces, eso evitó, porque como ya había participado en todos los demás movimientos con los compañeros y todos los que no están ahorita, como dicen, también me viene a la memoria el nombre de Rosa Eva, que le llamaban la Osito, una gran líder también, la maestra. Así podemos mencionar a muchos más. Entonces, él pues ya no pudo estar aquí, y nosotros nos quedamos, como dijeron mis compañeros que me antecedieron, con esa efervescencia, con ese valor y ese coraje de continuar, y participamos en todos los movimientos, en todos los que ya mencionaron mis compañeros. Jamás, y qué bueno que lo acaba de reafirmar Sergio, el Grupo E era casi completo para estar en los boteos, en las manifestaciones, en todos los movimientos. Nosotros nos íbamos a vivir ahí, como decía Sergio, porque ya traíamos esa efervescencia, ese dolor de que nos fuimos también a vivir 2 meses, porque en la normal ya no nos quería la directora Eva, porque pues ya decía que íbamos a echar a perder la generación de 4º grado, que entonces sí fueron, ellos casi ya no participaron, y lo dijeron hace rato, por el temor de perder su lugar ya para su plaza de primaria. Entonces, todas esas historias, como dice Sergio, es inacabable el estar mencionando detalle por detalle, pero les repito, yo sí, gracias a todo eso me he formado, gracias a todo eso he participado. Mencionaban el movimiento de la descentralización de la normal superior de México. Yo estaba obsesionada con no quedarme de maestra de primaria, yo quería ser maestra catedrática, le decían en ese entonces, y me fui, y nos tocó la devastación esta que nos golpearon. Afortunadamente yo he andado en todo, gracias a Dios, y no puedo decir ni presumir que algo me tocó, nunca me ha tocado. Por eso les repito, estoy tan bendita porque no he faltado, y sin embargo, gracias a Dios, nunca me ha pasado nada. Pero sí era triste, porque yo no viví el movimiento del 68, pero al ver esas cuestiones, de verdad me imaginé, porque golpeaban tan salvajemente, de las motos con macana, de los caballos con macanas, a diestra y siniestra los tiraban. Quedaron muchos compañeros desaparecidos en primer lugar, ya saben, siempre los líderes
desaparecidos compañeros maestros, que todo la planta de maestros se quedó a apoyar el movimiento de ese entonces para que no se descentralizara y con el compromiso de que no se les iba a pagar ningún centavo. Y se quedaron toda la planta y respondimos, los que estudiábamos en la mañana, luchábamos en la tarde, los que estudiaban en la tarde, luchaban por la mañana. Todos los 2 meses así estuvimos. Sin embargo, ya la última fue esa, cuando nos instalamos a recibir clases con toda la planta de maestros en las avenidas de Insurgente y Reforma. Y ahí los fueron golpeando, e incluso hubo muertos también, y muchos compañeros en silla de ruedas quedaron parados. Entonces, compañeros, estos son experiencias que uno les viene a compartir para que ustedes saquen ese coraje, no se dejen minimizar, no se dejen intimidar por una autoridad, siempre y cuando tengan la razón. Cuando ustedes discutan es porque tienen una base, tienen un fundamento por el cual están defendiendo lo que están peleando, ¿no? Entonces, no nos queda otra más que decirles que sigan adelante, que no dejen morir la idea de que esta escuela un día se cierre, compañeros, porque ahorita estamos, gracias a Dios, Dios nos ha permitido, pero el día de mañana, al rato no sabemos. Por eso queremos dejar plantado yo mis respetos, mi reconocimiento, y de verdad a la compañera Clara Celia, que no se encuentra por aquí, por tomar la iniciativa. Muchos hemos tenido la idea, pero nos ha faltado eso de concluir, ¿verdad? Entonces, todo eso ha sido a base de lucha, de trabajo, de esfuerzos, de sufrimientos. ¿Y qué creen? Eso nos hace más fuertes y nos hace más libres, ¿sí o no, Amanda? Entonces, vamos a echarle ganas, vamos a continuar, y llévense eso en la mente, de que esta escuela jamás nos pase por la mente, un día la van a cerrar, porque población, sigue habiendo población para estudiar, porque ¿qué vamos a hacer sin maestros, compañeros? ¿Qué vamos a hacer cuando ya no haya maestros para que conduzcan a los jóvenes normalistas? Entonces, todas las profesiones son importantes, interesantes y valiosas, pero esta de nosotros está en nuestras manos, el que continúe o el que la dejemos, que la cierren algún día. Así es que, ánimo, vamos a echarle ganas, y mi reconocimiento para todas las personas que están aquí presentes, que han dado su testimonio. Les agradecemos porque nos enriquecemos, unos nos acordamos de unas cosas, otros de otras, pero todo se engloba, y la verdad todo es valioso, y más porque se ha vivido y se ha sufrido. Lo que se sufre queda siempre en la mente y te hace más valiente cada día. Muchas gracias. Buenas tardes. Creo que ya está tardecita, o todavía no. Bueno, mi nombre es Aníbal González Pliego. Me toca estar en un momento histórico muy importante en esta escuela normal, cuando se lograron varias cosas que ya comentaron los compañeros, entre ellos la federalización completa, la construcción del edificio y varias luchas de rechazados. Creo que debemos de tener memoria de algo muy importante, que las normales surgen a raíz del movimiento revolucionario, y Cárdenas es el que las funda, con la idea de que la educación sea el motor de cambio de una sociedad. Por lo tanto, las escuelas normales fueron repudiadas por la clase poderosa, y todas las escuelas normales que se crearon en ese tiempo tenían como antecedente importante una educación socialista, porque incluso en las normales rurales se cantaba el himno nacional, pero también se cantaba la internacional socialista. Eso no debemos de perderlo de vista, porque algo importante que tenemos que ver, que el movimiento no es nada más el cambio. Tenemos que
crear conciencia, y es la labor del docente. Crear conciencia es despertar a las nuevas generaciones con una realidad histórica y no dejarlos perder esa realidad. Por lo tanto, se me hace muy importante entender que la lucha de las normales rurales, de las normales urbanas, de los centros regionales, es una lucha de clases. Y así tendremos que entender toda la narrativa que nos dieron los compañeros, muy importante. Tenemos que entender que nuestra labor que nos toca como docentes es ser ese motor de cambio ideológico, no permitirlo. Recordemos la cuestión histórica, lo que nos decían los críticos del capitalismo, que existen los aparatos ideológicos al servicio del Estado. ¿Y cuáles son esos aparatos ideológicos? La iglesia, los medios masivos de comunicación, que no son masivos, son nocivos, y lo vimos más claramente en este sexenio que termina y en este que comienza. Pero también, curiosamente, la escuela a veces asume ese papel de ser un aparato ideológico al servicio del Estado. ¿Cuándo no lo seremos? Cuando el docente tenga una ideología bien plantada, cuando el docente sea ese agente de cambio. Y nosotros, el papel que jugamos aquí fue precisamente de no permitir esa enajenación, el de crearnos conciencia primeramente nosotros, para que así crear conciencia en nuestros educandos. Yo sí quisiera hacer un pronunciamiento, compañeros estudiantes. Tienen que luchar. ¿Por qué? Una, porque las plazas ya estaban dadas después de terminar. El compañero del canto lo dijo muy claro, y es una lucha de la Coordinadora Nacional. Y no debemos de permitir que eso se pierda. Ustedes tienen que salir con plaza de esta escuela. ¿Sí? Y eso creo que debe de ser un pronunciamiento, y que tienen que no dejar permitir esas cosas. Ahora, debemos de crearnos una ideología, pero esa ideología de cambio. El movimiento que se está dando ahorita, de la cuarta generación, necesita de cambios sociales, necesita de democratizar las instituciones, necesita de agentes de cambio, que era precisamente en lo que nos formamos. Toda la narrativa que me han antecedido los compañeros fue formada gracias a nuestro papel histórico que nos tocó. Ese papel histórico de generar un cambio social. Y ya como docentes en servicio, pues cada quien se desenvolvió en diferentes ámbitos, y vemos con tristeza a veces que muchos recovecos se han perdido. No debemos de permitirlo, y uno de ellos es la Normal Cuautla. La Normal Cuautla tiene que seguir siendo un agente de cambio ideológico, ¿sí? Y que nos sirva el antecedente histórico que están aportando los compañeros para generar un cambio en nuestra mentalidad. Dejemos de enajenarnos, no permitamos eso. Pensemos en un cambio social que bien nos está haciendo al país, porque lo estamos viviendo. Por lo tanto, mi participación sí la quería centrar más en un pronunciamiento de un cambio en nosotros, nuestra mentalidad, y que este antecedente histórico que han vertido muy bien los compañeros, y que yo también participé en diferentes momentos, pero aquí les toca a ustedes, ¿sí?
No sé si tengan su consejo estudiantil, no sé cómo quieran organizarse, pero sí los invito a que lo hagan, y si ya lo tienen, lo democraticen. Y si está democratizado, que participe. ¿Y cuál sería su plan de lucha? Plazas para todos los egresados de la normal. Sí, tenemos que hacer ese pronunciamiento. ¿Por qué? Sencillamente están siendo formados para docentes. Vamos, a nosotros nos dicen, es que no tienen la capacidad para hacerlo. Caramba, entonces, ¿cómo lo hicimos? ¿Sí? Sí, nosotros ingresamos aquí de 15 años, de 21 años ya estábamos trabajando. Ya estábamos en una comunidad y que a veces, la verdad que sí es así, de repente las anécdotas que surgen, ¿no? Que uno como docente va uno con todo el temor y sí con las ganas de generar un cambio, y de repente me llega un niño de primero y me dice, maestro, me jalan suéter como lo cargo ahorita, ¿me da permiso de irme? ¿Por qué, hijo? Ya me aburrí. Y hagan de cuenta como que te derrumbas tú como docente, ¿no? Dices, entonces, ¿qué rayos aprendí en la normal? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué te hace eso? Repensar tu formación. Intentar cómo generar un cambio en ellos, cómo generar la atención. Y ahorita con el uso de medios es más difícil todavía motivarlos, incentivarlos. ¿Sí? Yo recuerdo mucho esa anécdota que me movió, me cimbró totalmente como docente, ¿no? Y bueno, más que nada, compañeros, esa era mi invitación, hacer ese pronunciamiento. ¿Sí? Organicémonos, sigamos la lucha y que estos momentos nos sirvan de reflexión. Hasta la victoria siempre, compañeros. Ya la habías empezado, Alejandro. Ya la habías empezado. Mi nombre es Servando Omar Campo. Soy de la generación 78-82. Busqué muchas maneras de intentar empezar esto y les quiero comentar algo muy personal. Mi infancia tiene que ver con estos terrenos. Estas tierras eran de un señor que se llama Joaquín Ramírez. Él tenía unas vacas pasando la carretera, estaba un pequeño establo. Y sus tierras estaban a un lado de las tierras de mi papá. Y un día me vio jugueteando por ahí, yo tenía 8 años. Y me dice, ¿qué andas haciendo? Aquí ando jugando. ¿No quieres cuidarme las vacas? Dígale a mi mamá. Si mi mamá dice que sí, voy. Yo quería que mi mamá dijera que no. Y va y le dice que si me daba permiso de ir a cuidar sus vacas. Y dice que sí. Y entonces dábamos vuelta, entrábamos por este lado, porque aquí no había vuelta. Entonces había un guaje, no sé si todavía esté por este lado, y ahí me subía yo a vigilar las vacas. Cuando una se caía al canal, yo tenía que correr, avisarle a él para que la viniera a sacar. Entonces yo desde los 8 años estoy ligado a estos terrenos. Después, cuando se estuvo construyendo, tenía un tío que era albañil, David Baena, y él trabajaba aquí.
Yo estaba en primero, cuando a mi mamá no le gustaba que yo tuviera las huelgas. Y me dice, pues si no quieres, si quieres seguir las huelgas, vete de la casa. Ah, pues me voy de la casa. Me voy de la casa. Entonces vine y le pedí trabajo al constructor de acá. Me mandaron a trabajar a un lugar que se llama Ximalacatlán. Estaban construyendo, creo que una escuela, por ahí también. Pero se acaba el agua y vengo de regreso. Apenas se enteró mi mamá y vino por mí luego a preguntarle, ¿por qué antes sí nos daban? Regreso aquí por una plática que tuve con un militar jubilado que me dijo, mírame a mí, mírame, tú tienes la oportunidad de no quedar como yo, don Nicolás. Regresa a la normal, regresa. Y lloré ahí en ese momento, regresé. Perdería una semana tal vez. Y entonces, desde entonces yo vivo ligado a estos terrenos. Y hoy me entero que el terreno costó 212,000. Y les quiero comentar que hace como 8 años platiqué con don Joaquín Ramírez y me decía que todavía andaba peleando para que le entregaran el finiquito del terreno. Hace 12 años, más o menos, platiqué con él. Y me dijo, ¿todavía no me terminan de pagar, Servando? ¿Cómo que? No, todavía no. No sé cuánto le debían todavía. ¿Se imaginan de 212,000 pesos hace allá por el 75 a la fecha? Pues es un dinero totalmente devaluado, ¿no? Si consideramos que ya perdió 3 ceros la moneda, los tiempos de Salinas de Gortari y todo eso, pues ya, es nada. Bueno, yo estaba en la secundaria y a finales cuando empecé a escuchar a mis compañeros, ¿y tú dónde vas a ir? No, pues a la prepa. ¿Y tú? No, pues aquí. Yo escuchaba. Yo decía, ¿y yo a dónde? ¿A dónde? Y alguien dijo por ahí la palabra magisterio. Les juro que yo no sabía qué era eso. No sabía. Y entonces me preguntan a mí, ¿y tú dónde vas a ir? Al magisterio. ¿Qué eres? ¿Quién sabe? Me gustó la palabra. Magisterio. Y entonces me entero por Juan que se iban a dar fichas en la normal. Preparo mis documentos, voy a la normal, saco mi ficha y tristemente me doy cuenta que no pasé el examen. Y entonces estábamos, recuerdo, entre las dos filas de salones, en ese pasillo que medía unos 50 o 40 metros. Están dando los resultados y allá por el centro del pasillo había una mesita donde estaba un orador señalando que era injusto que nos quedáramos más de 800 aspirantes sin la oportunidad de ingresar a la escuela normal. Éramos bastantes. Y entonces, cuando dice, vamos a iniciar un movimiento de rechazados, quienes quieran quedarse, están invitados. Y ese era Juan Campos. Y el día que yo iba a sacar la ficha, lo recuerdo así perfectamente bien. En la esquina de Virginia Hernández, en la contraesquina había una de agroquímicos que se llama Casa Cardoso. Entonces yo, pues si yo no entro a la normal, me voy como albañil. Pero no voy a ser albañil del mundo, voy a ser de los buenos. Y entonces cuando anuncian el movimiento de rechazados, yo no tengo opción. Yo no tengo opción. Me quedo. Y empezamos el movimiento de rechazados. Y ahí aprendimos a muchas cosas, como dice los compañeros que estuvieron aquí antes. Aprendimos a voltear, aprendimos a sentir hambre,
aprendimos a sentir miedo, que nos iban a desalojar, que iba a llegar la policía municipal, que iban a llegar, no sé, el ejército, y montábamos guardias por todos lados, y vivíamos hacinados casi, hacinados en los salones, pero felices de luchar, sin saber que estábamos formando la conciencia que nos iba a llevar a ocupar lugares importantes en las comunidades donde íbamos a llegar después. Porque éramos formados socialmente para servir a los pueblos donde íbamos a llegar. Yo recuerdo que nos decían, vas a llegar a tu comunidad y te vas a relacionar primero con las autoridades, tanto las de la escuela como las del pueblo, el juez de paz. Y va a llegar alguien que te va a decir, ¿me puede escribir una carta, por favor? ¿O me puede leer esta carta? Tienes que servir. Entonces, cuando iniciamos ese movimiento, pues la mayoría tenía 14 años, 15 años, unos ya muy grandes, Eliseo, entre ellos, compañero de liceo. Yo mismo, estaba a punto de cumplir 18, yo era de los más grandes. Y entonces empezamos ese movimiento con todas las tareas, por elaboración de mantas, volantes, botes. Salíamos a informar a la comunidad a través de volantes y oradores que subíamos a los camiones a informar, porque mucha gente nos juzgaba y nos criticaban. Pónganse a trabajar, huevones, pónganse a hacer esto, hubieran estudiado para pasar el examen, pero ¿qué creen? No sé si ahora se sigue dando en la práctica. Les llamaban recomendados. Les llamaban recomendados. Y eran el ahijado, el hijo del amigo, el que sacó una recomendación de X funcionario. ¿Sí? Entonces, muchos nos quedábamos en la línea, no porque no hubiéramos estudiado, sino porque los lugares eran ocupados por gentes con privilegios. Y así veíamos a los que se habían quedado, así los veíamos, y desgraciadamente se sigue marcando esa diferencia a través de los años. Entonces, empezamos en una lucha inquebrantable. Empezamos como unos 500, yo creo, ¿no? 620. Imagínense, ¿cuántos iniciamos? 620. Terminamos 280. 320 y 100 quedaron. 320. Ajá. Hicieron el examen. 220 y sí, pasamos el segundo examen, porque esa fue la solución. Solo se aceptaban 220. Entonces, para seleccionarnos a 220 tenía que ser a través de un examen. Y yo recuerdo perfectamente que nosotros andábamos en una comisión por allá por Michoacán. Se nos descompuso el camión y por allá nos quedamos. Y entonces llega Juan y nos dice, con palabras fuertes, nada de compañeritos, no. Era formativo. Era formativo. No se los quiero decir porque van a decir, ¿qué grosero? ¿Se los digo? Sí. Con una chingada, ¿qué están haciendo aquí? Pues la chingada ya se solucionó ya y mañana es el examen y ustedes aquí se hacen pendejos. Así. Y entonces ahí venimos, todos desvelados, al examen. La mayoría bien bañaditos, que estaban aquí, pero nosotros veníamos de Morelia, propiamente era de... No, donde estábamos, Briseñas, Michoacán. Ajá, Briseñas, Michoacán, exactamente. Ajá, junto a la barca. Ajá, por allá estábamos botados, porque el camión se descompuso y allá estábamos. Se da, y resulta que llegamos aquí y al examen directo.
Como me acuerdo que estábamos haciendo las listas y yo no me encontraba. No puede ser, no. Y búscale otra vez y no. Mi nombre estaba escrito al revés. Estaba escrito al revés. No estaba por apellido, estaba por Servando Marocano. Y me dicen, sí estás, ¿cómo no estás? Yo te vi, que no estoy. Sí estás, a ver, mira, aquí estás. Ah, muy bien. Terminamos ese movimiento, nos inscribimos y viene la otra lucha, la más difícil, porque la primera ya la dimos. El movimiento de rechazados ya lo dimos. Se ganó, como se haya ganado, pero se ganó. La lucha más fuerte venía después. Pelearnos, y ahora sí, perdónenme por lo que voy a decir, pelearnos con los charros. ¿Sí? Pelear contra los charros, porque los charros querían aniquilarnos. Plinio y toda su camarilla hacían reprobaciones masivas. Ah, sí. Sí. Masivas. Sigue ciego. Bueno, y entonces empezamos a quejarnos, pero de nada servía. El camino era la lucha, el camino era la protesta. No estábamos quejando, no estábamos diseñados para eso. Estábamos diseñados para luchar. Y a la fecha, los compañeros de las generaciones, yo no los veo sentados en sus casas haciéndose eso. No, los veo luchando. Muy bien, eso. Porque eso aprendimos. Y estamos diseñados para eso. No para ser locos. Y entonces empezamos la siguiente lucha, que era la de desarticular esa banda de maestros que nos tenían asolados. Y yo recuerdo muy bien, en mi grupo, la maestra de español nos reprobó a 55 de 60. 55 de 60. ¿Sí? El de filosofía, Plinio, igual. ¿Por qué? Porque la consigna era eliminarlos. Eliminarlos. Y empezamos a la lucha. Otra vez. Se viene. Ah, sí, eran varios. La psicología, la maestra Graceli. No, Graciela. Era Graciela. La psicóloga, la de danza era Graceli, la Chapuy. Luego Plinio. Gustavo, Felipe Acosta. Entonces, si me acuerdo muy bien, si no los recordara. Entonces, se vino la oportunidad de la federalización, de la lucha por la federalización, y ahí incluimos el paquete de maestros que no queríamos que siguieran en nuestra escuela. ¿Sí? Se da la solución y se van. No sé cuántos se fueron, pero se fueron como unos 10. ¿Sí? Porque con ellos se fueron sus amigos también, porque sabían que iban a quedar mal parados ahí con nosotros. Se federaliza, se logra lo del edificio y se retiran los maestros. Y llega una ola de maestros diferentes. Gabino Aparicio, Lisa Juan Vela, Havana, Damaso, Constantino, Constantina, su esposo, Gregorio, Noemí Hernández Guzmán, su esposo, Garibay, Ricardo Aragón, sí, Miguel Garibay, sí. Ricardo Aragón ya estaba. Ya estaba Ricardo Aragón. Era de los que se le... Bueno, pero se alineaba después. Y entonces eso le da una frescura a la normal. Le da una frescura. Y no se me olvida cómo nos medio controlaron cuando llega el profesor Leonel Vázquez Navarro. Su director. Arma la estrategia de generar 2 turnos. Creo que era de 7 a 2 y de 4 a 6. Y entonces ya no había tiempo para reunirnos como comités, ya no había tiempo para reunirnos y planear. Y entonces empezamos a dedicarnos más a lo académico.
Empezó a destacar la escuela en danza. Gracias al profesor Tizapán. Un reconocimiento a él donde quiera que esté. Sí. Al profesor Gavino, que le dio brillo a la Academia de la Normal, que participó en la lucha magisterial como secretario general en la huelga de hambre. ¿Sí se han de acordar? ¿Sí? El maestro Gavino Aparicio Aranda. ¿Sí? Y muchos de ellos que estuvieron detrás de él, Habana, Damaso. Las huelgas de nosotros, los movimientos de los normalistas, siempre estuvieron acompañados de los pueblos de Oriente, de la Normal Popular de Sosopotla, que nadie la ha mencionado, pero sí estaban con nosotros ahí. Hay compañeros que todavía están por allá por el Valle de Toluca, de la Normal de Sosopotla. Cuando se vino el segundo movimiento de rechazados, no recuerdo muy bien por ahí, pero teníamos compañeros, compañeras que estaban pues chicos, y aún así no le teníamos miedo a lo que era la represión del Estado, porque no la conocíamos. Yo escuché por ahí que en algún movimiento de Milcingo habían matado a una prima que se llama Elsa Comán, años anteriores, en una carretera. Y nos hicimos expertos, como decía creo Juan, nos hicimos expertos en secuestrar camiones. Y es mentira que no traíamos de la coca. Es mentira que no traíamos de la Pepsi, de las sabritas, traíamos del pingüino, del bimbo, de todo. Sí traíamos. Pues yo clarifico, yo me fui de aquí en el 78, Sí, cuando sí. tenía un movimiento. Sí. Lo que pasó después, ya Ya. fue cosa Pero eso Pero sí traíamos. Aquí en este pasito, aquí donde estamos parados, sentados, aquí venían, aquí entraban los camiones. Sí, aquí entraban los camiones de la coca, de Vivo, de Marinela, de Sabritas, y los vaciábamos. Y yo me acuerdo que nos decía el director, no hagan eso, porque miren, eso únicamente perjudica al pueblo. Lo único que hace la empresa es subirle 5 centavos a su producto y recupera todo, hasta más. Y hubo eventos muy importantes. Por ejemplo, mataron a un compañero en la calle que va para la Estrella Roja, con su bicicleta. Valentín, ¿verdad? Era familiar de don Juan Galicia, uno que tiene sus tierras aquí también, cerca. Y entonces empezamos la lucha para que se le indemnizara bien a la persona. Logramos que se le entregara una buena cantidad, no recuerdo en este momento, una buena cantidad de dinero a la mamá de este muchacho, porque había sido una empresa la que había cometido ese asesinato. Y en un momento dado ocuparon al director como intermediario. Y de repente el director habla en favor de la empresa y le brincamos, a ver, ¿usted está a favor o en contra? Si está en contra, sálgase. Y él sabía lo que podía suceder después, que el estudiantado lo retirara. Entonces, pues se alineó con nosotros. Un momento difícil que vivimos fue cuando la policía judicial de ese tiempo tomó como a 6 compañeros y los metió a la cárcel. Y ahí vamos al otro día, hicimos paro aquí, nos fuimos todos al Zócalo a pedir su salida. Afortunadamente lo logramos, pero nos reunieron con Abundes Fandiño y nos dijo: uno más y ya no lo saco.
Él dijo todo lo que quiso, se siguieron haciendo pintas. No nos interesó. Y pues, me quiero unir al pedido de Aníbal y decirles que plazas sí hay. Plazas sí hay. Lo que no hay es voluntad para dárselas. Exacto. Lo que no hay es voluntad. Sigue la corrupción. Sigue la corrupción, exactamente. Entonces, ustedes como estudiantes tienen mucho por qué luchar. Hay un libro que se llama La Era de los Idiotas. No sé si ya lo hayan leído. Ahí habla de cuál era la fuerza de nuestras generaciones y cuál es la debilidad de los jóvenes de ahora. No habla de ustedes, habla de la generalidad. ¿Sí? De cuáles son las debilidades, por qué ya no luchan, por qué ya no piden, por qué ya no exigen, por qué dejan que el gobierno haga lo que quiera. Entonces, yo les recomiendo ese libro, La Era de los Idiotas. ¿Sí? ¿Por qué? Les voy a explicar algo. Cuando la normal era con alumnos de 15 años, nosotros éramos personas para crearnos listos, para crear una conciencia. Y nos creábamos una conciencia de lucha. Nos creábamos una conciencia de servicio a los demás. Cuando se implementa el bachillerato para poder llegar a ser maestros y tener una licenciatura, el perfil del estudiante normalista cambia. Y ya no es tan formativa la idea del alumno de 18 años que el de 15. Ya cambia. No es lo mismo un jovencito o un niño de 15 que un joven de 18, ¿verdad? Entonces ahí cambia la perspectiva también. Y esa era la idea del gobierno. Esa era la idea del gobierno. Entonces, le cortan a las normales las ideas de lucha. El generar una idea de querer ser, una idea de pedir, de exigir, de luchar. Y se corta esa parte. No es lo mismo crearle conciencia a un niño de 15 que a un joven de 18. No es igual. Entonces sí tenemos que ver por qué ahora los jóvenes les dicen no hay plazas más que 5 o no, Juan. 5. Ahora ya No sé, ahora ya nada, creo. nada. ¿Ya no? Bueno, hasta donde me quedé les daban 5 a ustedes y 5 a mí 5. Entonces, con mayor razón, si ya salí de una normal y el gobierno me está acreditando como maestro, ¿por qué tengo que ir todavía a hacer un examen para que me gane una plaza? Si me está acreditando el mismo gobierno, tengo un título de maestro, Universitario. además, con nivel de licenciatura. De entrada, el gobierno tendría que darles a ustedes una plaza y garantizarles salir de aquí directo a una escuela. Tienen mucho que hacer. Tienen mucho por qué luchar. ¿Sí? Entonces, esa parte para ustedes debe quedarles pendiente, muchachos. Y si en algún momento ustedes requirieran de hacer uso de la experiencia de los compañeros, yo creo que no se van a negar. Porque así como Vin Flores ya era una persona grande y accedió a ofrecer su brazo para promover en los compañeros la inquietud de la federalización de la normal, yo creo que ahora estamos en los tiempos de regresar esa experiencia que nosotros recibimos para poder hacer algo. Además, es por la escuela normal que nos vio nacer. Es por la escuela normal que trascendió en nuestras vidas.
que transformó nuestras vidas. Ahí se los dejo de tarea, muchachos. Gracias.